A trabajar con el tema de figura y fondo. Cuando nosotros hacemos un trabajo en artes visuales, sea un dibujo o una pintura, siempre usamos figuras e intervenimos su fondo, ¿sí? Pero ahora vamos a ver qué tipos de figuras podemos encontrar y qué tipos de fondo y cómo podemos combinarlos. Podemos encontrar figuras simples. Las figuras simples van a ser, como dice su nombre, figuras que tienen o un color parejo a la hora de pintar o que usan, como por ejemplo aquí, su contorno. Pueden ser personas también, objetos, animales, frutas, pero lo característico de lo simple es que cuando nosotros lo miramos, vemos que podemos observar que son imágenes bastante fáciles de representar o que no tienen demasiadas texturas visuales o demasiada información. A diferencia de lo que podemos ver ahora con las figuras complejas. A diferencia de las anteriores, estas tienen mayor cantidad de información visual. Por ejemplo, este león de acá, a diferencia del león anterior, tiene diferentes formas y colores que lo hacen una figura mucho más compleja que la anterior. Con los fondos pasa lo mismo. Nosotros podemos observar en esta serie de imágenes, de fotografías que les presento en este momento, por ejemplo, podemos ver que esta mujer es nuestra figura y el fondo está representado en unos tonos lisos, igual que acá, aquí. En esta foto del avión también el cielo tiene apenas 2 tonos y sigue siendo un cielo bastante simple. Ahora, si nosotros ubicamos estas figuras y lo componemos con fondos complejos, por ejemplo, acá este DJ tiene todo un juego de luces atrás que lo hacen un fondo mucho más complejo. Si tenemos a este edificio o a estos edificios que están más cercanos a nuestra vista como figuras, toda esta ciudad de fondo va a ser un fondo complejo. El ejemplo más claro es este que tenemos acá. Tenemos nuestra mano, esta mano que está acá, como ejemplo de una figura y el fondo va a ser toda esta planta que tiene diferentes tonalidades y mucha información visual que lo hace un fondo complejo. Ahora, ¿cómo combinarlos? Podemos combinar una figura simple con un fondo simple, figura simple, fondo simple. ¿Qué quiere decir? Como les explicé anteriormente, son imágenes que tienen poquita carga visual. Por ejemplo, las manos, a estas se ven simple, este barquito se ve simple, no tienen ni muchos colores, ni muchos tonos, ni formas, ni demasiadas texturas visuales, sino que son bastante simples de ver, ¿sí? Y los fondos son fondos planos, que tienen un solo tono, un solo color. ¿Ven? Todas las imágenes son bastante similares. Ahora, por el contrario, a esta figura simple que podemos encontrar como una mano, como estas croquetas o el cuerpo de una mujer o acá este cuerpo de otra mujer, que está todo en el mismos tonos, pero el fondo va a ser mucho más complejo. O sea, la figura sigue siendo simple como anteriormente les mostré, pero el fondo va a ser mucho más complejo. Por ejemplo, este mar tiene muchos tonos, esta parte de acá también tiene muchas líneas, esto lo mismo. Entonces el fondo se ve un poco más complejo. Y ahora, si combinamos la figura al ser compleja, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo que tengo acá del planeta Tierra es una figura compleja porque tiene diferentes tonalidades, diferentes texturas visuales, y el fondo es simple porque es un fondo negro. Lo mismo pasa con estos edificios. Estos edificios tienen muchas formas geométricas, estos dos que están acá abajo, tienen muchas formas geométricas, pero su fondo es simple, es un cielo limpio. Podamos ver cuando una figura es compleja y el fondo es complejo, cuando ambas partes son complejas, podemos ver que hay mucha carga visual tanto en la figura como en el fondo. Por ejemplo, estos cuerpos que están acá son complejos porque tienen diferentes tonos, en una diferente posición, muchas líneas en su imagen, y a su vez su fondo también es toda una estructura que tiene muchas líneas y una perspectiva. Entonces lo vuelve una figura compleja con fondo complejo. Ahora vamos a hacer un repaso bastante simple. Una figura simple con un fondo simple, como tenemos acá, un león en su contorno, pintado con un solo tono, y su fondo con un solo tono. Una figura compleja con un fondo simple, vemos en la misma imagen del león, pero es una figura compleja, y el fondo va a seguir siendo simple. Acá por este lado encontramos a una figura simple con un fondo complejo. Estos lentes negros son una figura simple, pero su fondo va a ser complejo porque tiene mucho dibujo en su parte posterior. Después tenemos una figura compleja con un fondo complejo
Es unos lentes con muchos colores, con muchas formas, y su fondo también tiene muchas formas. Eso lo hace una figura compleja con un fondo complejo.